Has sentido presencias inexplicables en lugares con historia trágica. ¿Crees que las almas sin justicia pueden guiar a los vivos hacia la verdad? Dale like y suscríbete para más historias que celebran el triunfo del bien sobre el mal. El viento arrastraba el polvo del camino cuando el camión los dejó al pie del sendero serpenteante. Remedios Vázquez apretó la mano callosa contra el bastón, sintiendo las vibraciones del motor alejándose hasta convertirse en un murmullo lejano. Sus 3 hijos permanecían en silencio a su lado, cargando las pocas pertenencias que habían logrado salvar del desalojo. ¿Aquí es mamá?, preguntó Emiliano, el mayor de 16 años, con la voz ronca de quien ha crecido demasiado rápido. Remedios giró su rostro hacia donde provenía la voz de su hijo. Sus ojos ciegos, blanquecinos por las cataratas, parecían mirar más allá de las montañas de Oaxaca que se alzaban imponentes ante ellos. Según don Aurelio, la choza está subiendo por este sendero, respondió, ajustando el rebozo sobre sus hombros. Dice que está en buenas condiciones y que podemos quedarnos el tiempo que necesitemos. Paloma, de 14 años, tomó la mano libre de su madre. Sus dedos temblaron ligeramente. «Mamá, hay algo extraño en el aire aquí», murmuró. «Huele, distinto». Remedios inhaló profundamente. Su olfato, agudizado por años de ceguera, captó los aromas montañosos, pino, tierra húmeda y algo más, algo metálico que no supo identificar de inmediato. «Son solo los olores del campo, mija. Ya nos acostumbraremos». Tadeo, el pequeño de 8 años, se acercó más a su madre, sus grandes ojos oscuros examinando el paisaje desolado. Las nubes grises se arremolinaban sobre los picos, amenazando lluvia. «¿Vamos a vivir aquí mucho tiempo?», preguntó con voz pequeña. «El tiempo que sea necesario», respondió Remedios, apretando la mano de Paloma. «Don Aurelio fue muy generoso al ofrecernos este lugar sin cobrar nada. No todos tienen esa suerte». Comenzaron el ascenso por el sendero irregular. Remedios se apoyaba en Emiliano, quien había asumido el papel de protector de la familia desde que perdieron su hogar en el pueblo. Sus pasos eran cuidadosos, calculados, mientras guiaba a su madre sorteando piedras y raíces salientes. Después de 20 minutos de caminata, la choza apareció ante ellos como una mancha oscura contra el verde del bosque. Era más pequeña de lo que habían imaginado. Muros de adobe agrietado, techo de tejas rojas parcialmente cubierto por musgo y una sola ventana cubierta por tablones de madera. «¿Cómo está?», preguntó Remedios, deteniéndose para recuperar el aliento. Emiliano observó la estructura con expresión sombría. Las grietas en las paredes eran profundas y la puerta de madera colgaba torcida de sus goznes. «Está habitable, mamá. Solo necesita un poco de limpieza». Paloma se adelantó hacia la entrada, apartando las telarañas que colgaban del marco de la puerta al empujarla. La madera crujió protestando y un olor acre y húmedo les golpeó el rostro. «Dios mío», exclamó llevándose la mano a la nariz. «¿Qué pasa?», Remedios avanzó preocupada. «Es solo humedad, mamá», mintió Paloma, intercambiando una mirada alarmada con Emiliano, porque lo que había visto al abrir la puerta no era solo humedad. Las paredes del interior estaban manchadas con grandes esploches color herrumbre que se extendían desde el suelo hasta el techo, manchas que parecían haber sido frotadas pero nunca completamente removidas, manchas que se veían sospechosamente como... «Emiliano», susurró Paloma. Su hermano mayor se acercó y siguió su mirada. Sus ojos se abrieron con comprensión y horror. Eran manchas de sangre, viejas, pero inconfundibles. Tadeo corrió hacia la entrada, pero Emiliano lo detuvo con suavidad. «Espera, pequeño. Déjame revisar que todo esté seguro primero». Remedios notó la tensión en la voz de su hijo mayor. «¿Qué está pasando? Puedo sentir que algo no está bien».
No es nada, mamá, respondió Emiliano, apretando los puños. Solo queremos asegurarnos de que el lugar esté limpio antes de que entres, mientras Remedios esperaba afuera con Tadeo. Emiliano y Paloma inspeccionaron el interior. La choza consistía en una sola habitación principal, con un pequeño anexo que servía de cocina. Las manchas de sangre se concentraban principalmente en una esquina, donde parecían formar un patrón extraño, como si alguien hubiera intentado desesperadamente limpiarlas. «Hermano», susurró Paloma, «¿crees que alguien se lastimó aquí?» Emiliano tocó una de las manchas más grandes. Estaba seca y agrietada, claramente antigua. «No lo sé, Paloma, pero no le vamos a decir nada a mamá, ya tiene suficientes preocupaciones. ¿Y si es peligroso quedarse aquí? ¿Dónde más podemos ir?», respondió Emiliano con amargura. «No tenemos dinero, no tenemos familia que nos reciba. Esta es nuestra única opción. Afuera». Remedios aguzó el oído. Sus hijos hablaban en susurros, y aunque no podía distinguir las palabras, el tono le indicaba que algo los perturbaba profundamente. Su instinto maternal se encendió como una llama. «Tadeo», llamó suavemente al pequeño, «dime qué ves en esa ventana». El niño miró hacia donde señalaba su madre. La ventana estaba cubierta por tablones, pero entre las rendijas se filtraba una luz tenue. «Solo está oscuro, mamá, pero huele raro, como cuando se corta la gallina para hacer caldo». Un escalofrío recorrió la espalda de Remedios. Ese olor metálico que había percibido antes se intensificó, y por primera vez desde su llegada, consideró la posibilidad de que don Aurelio no hubiera sido completamente honesto sobre las condiciones del lugar. Cuando Emiliano y Paloma finalmente las invitaron a entrar, habían colgado mantas sobre las manchas más evidentes y abierto todas las ventanas posibles para ventilar el espacio. «Es acogedor», mintió Remedios, extendiendo las manos para orientarse. «Solo necesita un poco de amor y cuidado». Esa noche, mientras acomodaban sus escasas pertenencias y encendían velas para combatir la oscuridad, ninguno de los cuatro mencionó las manchas en las paredes, pero todos las sentían, presentes como un secreto silencioso que los envolvía en su primer refugio en las montañas. Remedios se acostó en el petate que habían extendido en el centro de la habitación. Rodeada por sus tres hijos, antes de cerrar sus ojos inútiles, murmuró una oración silenciosa. No sabía por qué, pero presentía que iban a necesitar toda la protección divina que pudieran conseguir. Afuera, el viento nocturno silbaba entre los pinos, arrastrando consigo sonidos que podrían haber sido voces, o solo su imaginación jugándole trucos en su primera noche en la choza manchada de secretos. El primer rayo de sol que se filtró por las rendijas de los tablones despertó a Paloma con una sensación extraña. Había dormido mal, perturbada por sueños confusos donde niños lloraban en la distancia. Al incorporarse, notó que Tadeo ya estaba despierto, sentado en una esquina y mirando fijamente hacia la pared donde habían colgado una de las mantas. «¿Qué miras, pequeño?», le susurró, para no despertar a su madre. «Los niños detrás de la manta», respondió Tadeo con naturalidad. «Están tristes porque nadie puede verlos». Paloma sintió un nudo en el estómago, se acercó a su hermano menor y siguió su mirada. Solo veía la manta colgante, inmóvil en el aire matutino. «Tadeo, no hay nadie ahí, son solo sombras». «Sí hay, hermana, son tres niños. Uno de ellos se parece a mí». Antes de que Paloma pudiera responder, Emiliano se incorporó. Despertado por sus voces, al ver la expresión preocupada de su hermana, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa? Tadeo dice que ve niños detrás de la manta», susurró Paloma. Emiliano observó a su hermano menor con atención. Tadeo seguía mirando hacia la pared con una expresión serena, como si efectivamente estuviera observando algo que ellos no podían percibir. «Son solo juegos de su imaginación», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Remedios se despertó al escuchar sus voces.
Buenos días, mis amores. ¿Cómo amaneció nuestra nueva casa? Bien, mamá, respondió Emiliano rápidamente. ¿Por qué no preparamos desayuno mientras tú descansas un poco más? No, mijo, ya es hora de empezar a explorar nuestro nuevo hogar. Ayúdame a levantarme. Mientras Remedios se incorporaba con la ayuda de Emiliano, Paloma decidió investigar los alrededores. Salió de la choza y caminó hacia la parte trasera, donde un pequeño patio se extendía hasta el borde del bosque. La tierra estaba removida en varios lugares, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Intrigada, se acercó al montículo más grande y comenzó a apartar la tierra suelta con las manos. Sus dedos tocaron algo duro y frío. Al sacarlo, descubrió que era un pequeño soldadito de plomo, pintado de azul y rojo, pero desgastado por el tiempo y la humedad. ¿Qué encontraste, hermana? Paloma se sobresaltó. Tadeo había aparecido silenciosamente a sus espaldas. Solo un juguete viejo, Tadeo. Alguien debió perderlo aquí. Pero mientras hablaba, siguió escarbando y encontró más objetos. Una muñeca de trapo con un ojo faltante, zapatos infantiles de diferentes tamaños y una pequeña medalla religiosa oxidada. Tadeo recogió la muñeca y la abrazó contra su pecho. «Está triste porque perdió a su niña», dijo con voz melancólica. «Tadeo, no digas esas cosas. Son solo juguetes que alguien olvidó aquí», pero incluso mientras lo decía, Paloma no podía sacudirse la sensación de que estos objetos tenían una historia más siniestra. Eran demasiados para ser simples olvidos, y el hecho de que estuvieran enterrados sugería que alguien había querido ocultarlos. «Paloma, Tadeo», los llamó Emiliano desde la choza. «Mamá quiere que vayamos al pueblo a comprar provisiones». Paloma enterró rápidamente los objetos, pero guardó la medalla religiosa en su bolsillo. Algo le decía que podría ser importante más adelante. El pueblo de San Cristóbal Montaña estaba a 1 hora de caminata por el sendero serpenteante. Era un lugar pequeño, con casas de adobe pintadas de colores vivos y una iglesia colonial en el centro de la plaza. Los lugareños los miraron con curiosidad cuando pasaron, pero sin hostilidad aparente. En la tienda de abarrotes, una mujer mayor con trenzas grises y rebozo negro los observó mientras Emiliano seleccionaba los productos básicos: frijoles, arroz, algunas latas de conservas y velas. «¿Son ustedes los que se quedaron en la choza de don Aurelio?», preguntó la mujer de repente. Remedios giró hacia la voz. «Sí, señora, don Aurelio tuvo la bondad de prestárnosla por un tiempo». La expresión de la mujer cambió. Sus ojos se llenaron de una preocupación que intentó ocultar tras una sonrisa forzada. «Soy Jacinta Morales, partera del pueblo», se presentó. «Conocí a su familia cuando vinieron a hablar con don Aurelio la semana pasada». «Mucho gusto, doña Jacinta. Soy Remedios Vázquez, y estos son mis hijos, Emiliano, Paloma y Tadeo». Doña Jacinta observó a los niños con atención especial, como si estuviera memorizando sus rostros. «¿Qué tal se sienten en la choza? ¿Todo está bien por allá arriba?» Algo en el tono de su voz hizo que Paloma prestara atención. «Está bien, doña Jacinta, solo un poco húmeda, pero nada que no podamos arreglar». La mujer mayor asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. «Si necesitan cualquier cosa, no duden en venir a buscarme. Vivo en la casa azul junto a la iglesia», dijo, y luego añadió en voz más baja: «especialmente si notan algo extraño». «¿Extraño como qué?», preguntó Emiliano. Doña Jacinta miró nerviosamente hacia la puerta de la tienda, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Solo cosas que no parezcan normales. Esta región tiene su historia, ¿saben? No siempre ha sido un lugar tranquilo». Remedios frunció el ceño. Su instinto le decía que doña Jacinta sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. «¿Qué tipo de historia, doña Jacinta?». La mujer vaciló por un momento, luchando visiblemente con alguna decisión interna. «Familias que se fueron de un día para otro, hace años. No me gusta hablar de esas cosas. Pero
Manténganse juntos, especialmente a los niños. No los dejen solos en la choza antes de que pudieran hacer más preguntas. La campanilla de la puerta sonó, y don Aurelio Mendoza entró con su sonrisa amplia y su traje impecable. Era un hombre de unos 60 años, corpulento, con bigote gris bien cuidado y ojos pequeños, que parecían evaluar constantemente a las personas. «Familia Vázquez», exclamó con voz potente. «Qué gusto encontrarlos aquí. ¿Cómo están instalándose en su nuevo hogar temporal?» La transformación en doña Jacinta fue inmediata. Su expresión se cerró como una puerta y comenzó a organizar compulsivamente los productos en el mostrador sin mirar a don Aurelio. Muy bien, don Aurelio», respondió Remedios. «Sus indicaciones fueron perfectas. La choza está exactamente donde nos dijo. Excelente. Me da mucho gusto poder ayudar a una familia tan digna». Sus ojos se detuvieron en Tadeo, quien se había escondido detrás de las faldas de su madre. «¿Y este pequeño, cómo se está adaptando al campo?» Tadeo no respondió, pero se aferró más fuertemente a la ropa de Remedios. «Es tímido», explicó Paloma. «Le va a tomar un tiempo acostumbrarse. Por supuesto, los niños son sensibles a los cambios», dijo don Aurelio, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Si necesitan cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Mi casa está siempre abierta para ustedes». Después de pagar sus compras, la familia se despidió y comenzó el regreso a la choza. Solo cuando estuvieron a considerable distancia del pueblo, Paloma se atrevió a preguntar: «¿Notaron cómo se comportó doña Jacinta cuando llegó don Aurelio?» «Se puso nerviosa», observó Emiliano, «como si tuviera miedo de él». Remedios caminaba en silencio, procesando la conversación. Su experiencia de vida le había enseñado a leer entre líneas, especialmente cuando se trataba de la seguridad de sus hijos. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Paloma. «Opino que doña Jacinta sabe cosas que no se atreve a decir abiertamente, y eso me preocupa». Esa tarde, mientras organizaban sus escasas pertenencias en la choza, Paloma le mostró discretamente a Emiliano la medalla religiosa que había encontrado enterrada en el patio. «Mira la inscripción», susurró. Emiliano leyó en voz baja: «María Fernanda Ruiz, Primera Comunión, 1998. Se miraron en silencio, comprendiendo la implicación. Si la medalla era de 1998, significaba que hacía más de 20 años que una niña había perdido algo tan valioso en esa propiedad. ¿Y por qué estaba enterrada junto con otros juguetes infantiles esa noche? Mientras Remedios rezaba el rosario en voz baja y Emiliano fingía leer un libro viejo a la luz de las velas, Paloma y Tadeo observaron las sombras que se proyectaban en las paredes. Las manchas ocultas tras las mantas parecían moverse con la luz parpadeante, y Tadeo seguía insistiendo en que podía ver niños que jugaban en las esquinas. «Hermana», susurró Tadeo cuando creyó que los demás no podían oírlo. «Los niños me dicen que están esperando a que alguien encuentre a sus papás. Dicen que llevan mucho tiempo perdidos». Paloma abrazó a su hermano menor, pero por primera vez desde su llegada se preguntó si doña Jacinta había estado tratando de advertirles sobre algo mucho más serio de lo que habían imaginado. La tercera noche en la choza trajo consigo los primeros sonidos inexplicables. Remedios despertó alrededor de las 2 de la madrugada, alertada por su instinto maternal más que por cualquier ruido específico. Sus otros sentidos, agudizados por años de ceguera, le indicaban que algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Un susurro apenas perceptible parecía provenir de las paredes mismas. No eran voces claras, sino como el murmullo del viento, pero dentro de la choza cerrada. «Emiliano», llamó suavemente. Su hijo mayor se incorporó inmediatamente, siempre alerta. «Estoy aquí, mamá. ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso?» Emiliano aguzó el oído. Durante varios segundos solo hubo silencio, pero luego, sí, había algo, como niños hablando en voz muy baja, aunque las palabras eran ininteligibles.
Debe ser el viento entre las grietas de las paredes, susurró. Pero su voz carecía de convicción. Paloma también se había despertado y observaba fijamente hacia la esquina donde habían colgado la manta más grande. La tela se movía ligeramente, como si alguien la estuviera tocando desde atrás. «Mamá», murmuró Tadeo, quien aparentemente había estado despierto todo el tiempo. «Los niños están tratando de decirnos algo importante». «¿Qué niños, Tadeo?», preguntó Remedios, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. «Los que viven aquí me dicen que sus mamás y papás los están buscando, pero que no saben dónde encontrarlos». Un objeto metálico cayó al suelo en la cocina improvisada, haciendo que todos se sobresaltaran. Emiliano se levantó rápidamente y se dirigió hacia el sonido, alumbrando con una vela. Una de las ollas que habían puesto sobre la pequeña mesa estaba ahora en el suelo, aunque nadie la había tocado. Mientras la recogía, notó que la manta que cubría las manchas de sangre en esa esquina se había corrido, revelando parte de las marcas oscuras en la pared. «Se cayó sola», murmuró, aunque sabía que sus hermanos y su madre podían detectar la incertidumbre en su voz. Durante el resto de la noche, los sonidos continuaron esporádicamente, pasos ligeros en el techo, como si niños pequeños corrieran por las vigas, el crujido ocasional de la madera, y esos susurros constantes que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Al amanecer, Remedios tomó una decisión. «Emiliano, quiero que me acompañes al pueblo hoy. Necesito hablar con doña Jacinta». «¿Sobre qué, mamá?» «Sobre lo que realmente pasó en esta choza». La casa de doña Jacinta era pequeña pero impecable, con geranios rojos en macetas de barro y el aroma de hierbas medicinales flotando en el aire. La mujer los recibió con una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiera estado esperando su visita. «Doña Jacinta», comenzó Remedios después de los saludos, «necesito que me diga la verdad sobre la choza donde estamos viviendo». La partera suspiró profundamente y los invitó a sentarse en su pequeña sala. Sabía que tarde o temprano vendrían a preguntarme. «Don Aurelio siempre encuentra familias necesitadas a las que ofrecer ese lugar». «¿Qué quiere decir con siempre?», preguntó Emiliano. Doña Jacinta se levantó y fue hacia un baúl antiguo en la esquina. De él sacó un álbum de fotografías y recortes de periódico amarillentos. Hace 20 años, exactamente en octubre de 2003, 5 niños desaparecieron del pueblo en un período de 3 meses. Todos pertenecían a familias que don Aurelio había ayudado, ofreciéndoles quedarse temporalmente en la choza mientras encontraban trabajo o resolvían sus problemas. Remedios sintió que un frío terrible se apoderaba de su corazón. 5 niños. María Fernanda Ruiz, de 8 años, Carlos Manuel Torres, de 6, los gemelos Jiménez, Ana y Luis, de 7 años, y Pedrito Morales, mi propio nieto, de 9 años. La voz de doña Jacinta se quebró al mencionar el último nombre. «¿Qué les pasó?», susurró Remedios. «Nunca los encontraron. Las familias denunciaron las desapariciones, pero las investigaciones no llevaron a ningún lado. Cada familia insistía en que sus hijos estaban en la choza cuando se acostaron, pero por la mañana habían desaparecido sin dejar rastro». Emiliano observaba las fotografías con horror creciente. Reconoció algunos de los objetos que Paloma había encontrado enterrados: la medalla de María Fernanda, los zapatos de diferentes tamaños, los juguetes. «¿Sospechan de alguien específico?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Don Aurelio era el único que tenía acceso a todas esas familias. Él las había llevado hasta allá. Él conocía sus rutinas. Él sabía exactamente cuándo estarían más vulnerables. La voz de doña Jacinta se llenó de una amargura contenida durante décadas. «Pero nunca pudimos probar nada. Es un hombre respetado, con influencias, y nosotros somos solo gente pobre del pueblo». «¿Por qué no nos advirtió directamente?», preguntó Remedios con reproche.
¿Cree que no lo intenté cada vez que don Aurelio trae una nueva familia? Trato de advertirles, pero nunca me creen. Piensan que soy una vieja supersticiosa tratando de asustarlos. Doña Jacinta cerró el álbum con manos temblorosas. Además, si don Aurelio se entera de que estoy hablando mal de él... No terminó la frase, pero la amenaza implícita era clara. Tiene que sacar a su familia de esa choza inmediatamente, continuó doña Jacinta con urgencia, especialmente a los niños. No sé qué hace don Aurelio con ellos, pero se interrumpió cuando Emiliano mostró la medalla religiosa de María Fernanda. La encontramos enterrada en el patio, junto con otros objetos infantiles. Los ojos de doña Jacinta se llenaron de lágrimas. Esa era de mi ahijada, se la regalé para su primera comunión. María Fernanda nunca se la quitaba. Remedios se puso de pie bruscamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Tengo que volver con mis otros hijos. Ahora mismo. Esperen. Doña Jacinta se dirigió rápidamente hacia una vitrina y sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe y un frasco pequeño con agua bendita. Llévense esto, y por favor, no se separen. Nunca dejen a los niños solos. Mientras regresaban apresuradamente a la choza, Emiliano trató de procesar toda la información. Si las sospechas de doña Jacinta eran ciertas, su familia no estaba simplemente viviendo en una casa con historia trágica, sino que potencialmente estaba siendo preparada para algo terrible. «Mamá», dijo mientras la guiaba por el sendero, «creo que deberíamos irnos hoy mismo». «¿Y a dónde vamos a ir, mijo? No tenemos dinero, no tenemos familia. Don Aurelio fue nuestra única opción». Entonces no era una opción, era una trampa. Cuando llegaron a la choza, encontraron a Paloma esperándolos ansiosamente en la entrada. «¿Dónde está Tadeo?», preguntó Remedios inmediatamente. «Está adentro jugando con...». Paloma se detuvo. «Mamá, él insiste en que está jugando con otros niños, pero yo no veo a nadie». Entraron rápidamente y encontraron a Tadeo sentado en el centro de la habitación, aparentemente conversando animadamente con el aire. «¿Con quién juegas, pequeño?», preguntó Remedios con voz controlada. «Con María, Carlos, Ana, Luis y Pedro. Me están contando cómo llegaron aquí con sus familias. Son muy simpáticos, pero están tristes porque hace mucho tiempo que no ven a sus papás y mamás». Remedios sintió que las piernas le flaqueaban. Tadeo había mencionado exactamente los nombres que doña Jacinta les había dado. Emiliano y Paloma se miraron con horror. Su hermano menor no tenía forma de conocer esos nombres, y sin embargo... «Tadeo», dijo Paloma con voz temblorosa, «pregúntales dónde están sus cuerpos». El niño pareció escuchar atentamente algo que solo él podía oír, y luego señaló hacia el suelo de la habitación. «Dicen que está muy profundo, debajo de las piedras grandes, y que el señor gordito prometió que los llevaría de vuelta con sus familias, pero los llevó a otro lado». Remedios tomó a su hijo menor entre sus brazos, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. Don Aurelio no solo había estado involucrado en las desapariciones, había convertido la choza en una especie de trampa recurrente, atrayendo familias vulnerables para tener acceso a sus hijos. Y ahora, después de 20 años, las almas de esos niños parecían estar tratando de advertir a la nueva familia sobre el peligro que se avecinaba. Esa noche, mientras fingían dormir, los 4 miembros de la familia Vázquez permanecieron despiertos, planeando en silencio cómo escapar de la trampa en la que habían caído, pero ninguno se atrevía a voz alta la pregunta que los atormentaba. Ya era demasiado tarde. La mañana del 4.º día trajo consigo una visita inesperada. Remedios despertó al escuchar pasos pesados acercándose a la choza, seguidos de una voz familiar que la llamaba desde afuera. «Buenos días, familia Vázquez, soy don Aurelio. ¿Puedo pasar?» Emiliano y Paloma se incorporaron inmediatamente, intercambiando miradas alarmadas. Después de lo que habían descubierto el día anterior,
La presencia del hombre les resultaba profundamente amenazante. «Un momento, don Aurelio», respondió Remedios, tratando de mantener la calma en su voz. «Enseguida le abrimos». Rápidamente, los hermanos verificaron que todas las mantas estuvieran bien colocadas sobre las manchas de sangre, mientras Tadeo permanecía inusualmente callado en su rincón, observando hacia la puerta con expresión sombría. «Los niños me dicen que no le abra», susurró Tadeo a su madre. «Dicen que es malo». «Shh, pequeño, hablaremos de eso después», murmuró Remedios, aunque el corazón le latía aceleradamente. Don Aurelio entró con su sonrisa amplia habitual, pero algo en su actitud era diferente. Sus pequeños ojos evaluaban la habitación con más detenimiento que en ocasiones anteriores, como si estuviera buscando signos de que hubieran descubierto algo. «¿Cómo han pasado estos días en su nuevo hogar temporal?», preguntó, acomodando su considerable peso en la única silla disponible. «Muy bien, don Aurelio», respondió Remedios. «Sus indicaciones fueron perfectas. Me da mucho gusto escuchar eso. He traído algunas provisiones extras que pensé podrían serles útiles». Señaló hacia una caja que había dejado junto a la puerta. «Azúcar, café, algunas conservas. Los niños en crecimiento necesitan alimentarse bien». Su mirada se detuvo especialmente en Tadeo, quien se había escondido detrás de las faldas de su madre. «¿Y este pequeño? ¿Se está adaptando bien al campo?» «Sí, don Aurelio, es solo que es tímido con los extraños», respondió Paloma rápidamente. Por supuesto, los niños sensibles a veces perciben cosas que los adultos no notamos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Han notado algo inusual en la choza? Sonidos extraños, quizás, o corrientes de aire». La pregunta cargó el ambiente de tensión. Era demasiado específica para ser casual. «No, nada fuera de lo normal», mintió Emiliano. «Solo los sonidos típicos de una casa vieja». Don Aurelio asintió lentamente, pero su expresión sugería que no les creía completamente. «¿Han tenido oportunidad de explorar la propiedad? El bosque circundante es bastante extenso. A veces los niños encuentran cosas interesantes enterradas por ahí». Paloma sintió que se le secaba la boca. ¿Sabía él sobre los objetos que habían encontrado? «No hemos explorado mucho», respondió Remedios. Preferimos mantenernos cerca de la choza hasta sentirnos completamente adaptados». «Muy prudente. El bosque puede ser peligroso, especialmente para los pequeños. Es fácil perderse y a veces las personas se pierden de formas que no esperarían». El doble sentido de sus palabras no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «Por cierto», continuó don Aurelio, levantándose y caminando casualmente hacia la ventana, «doña Jacinta me comentó que los visitaron ayer. Espero que no les haya llenado la cabeza con sus historias fantásticas. Es una mujer mayor y a veces la soledad la hace inventar cosas». «Solo fuimos a presentarnos con los vecinos», respondió Remedios con voz neutra. «Excelente idea, aunque debo advertirles que doña Jacinta ha tenido tragedias personales que la han afectado mucho. Perdió a su nieto hace años, y desde entonces inventa teorías conspirativas para lidiar con su dolor. No es conveniente que los niños escuchen ese tipo de historias perturbadoras». Don Aurelio regresó al centro de la habitación y se dirigió directamente a Tadeo. «¿Verdad que no quieres escuchar cuentos de miedo, pequeño?» Tadeo se aferró más fuertemente a la falda de su madre, pero levantó la vista para mirar directamente a los ojos de don Aurelio. «Los niños me dicen que usted les mintió», dijo con voz clara y valiente. «Les dijo que los llevaría con sus papás, pero no lo hizo». Un silencio helado se instaló en la habitación. Don Aurelio mantuvo su sonrisa, pero algo oscuro y peligroso apareció en sus ojos. «¿Qué niños?» «Pequeño, aquí solo están ustedes. Los niños que vivían aquí antes, María, Carlos, Ana, Luis y Pedro, están muy tristes porque usted no cumplió su promesa.
La sonrisa de don Aurelio se desvaneció completamente. Sus ojos se endurecieron mientras evaluaba a cada miembro de la familia con una frialdad que transformó completamente su apariencia. «Es una lástima», dijo finalmente, con voz muy diferente a la que había usado hasta entonces. «Esperaba que pudiéramos mantener las cosas civilizadas por más tiempo». Se dirigió hacia la puerta y la cerró firmemente, corriendo el pestillo desde adentro. «¿Qué está haciendo?», preguntó Emiliano, poniéndose de pie, asegurándome de que tengamos privacidad para una conversación importante. Don Aurelio sacó un revólver de su chaqueta y lo apuntó casualmente hacia la familia. «Siéntense todos». Remedios sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus peores temores se estaban materializando y sus hijos estaban en peligro mortal. «Don Aurelio, por favor», comenzó. «Somos una familia humilde. No tenemos nada que pueda interesarle. Al contrario, señora Vázquez, tienen exactamente lo que me interesa. 3 niños hermosos y saludables, especialmente el pequeño, que parece tener habilidades especiales». «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Paloma con voz temblorosa. «Lo mismo que quise de las familias anteriores, simplemente no esperaba que ustedes fueran tan perceptivos. Generalmente toma más tiempo antes de que noten las señales». Don Aurelio se acercó a la manta que cubría las manchas de sangre más grandes y la arrancó de un tirón, revelando las marcas oscuras en toda su extensión. «¿Saben lo que son estas manchas? Son recuerdos, evidencia de familias anteriores que no fueron lo suficientemente cooperativas. Usted mató a esos niños», acusó Emiliano con furia. «Matar. No, joven. Eso sería desperdiciado. Los niños los preparé para nuevos hogares. Hogares donde su inocencia y juventud son muy apreciadas. Desafortunadamente, algunos padres se resistían a la separación y eso creaba complicaciones. Remedios comprendió con horror absoluto que don Aurelio no era simplemente un asesino, sino algo mucho peor. Un traficante de niños que había estado operando durante décadas, usando la choza como su base de operaciones. «Las almas de esos niños no han encontrado paz», dijo Remedios, encontrando valor en su desesperación. «Por eso siguen aquí pidiendo justicia». Don Aurelio se rió, pero era una risa sin humor. «Almas, fantasmas, por favor, señora. Soy un hombre práctico. Lo único que importa es el negocio. Y ustedes representan una oportunidad muy lucrativa». Se acercó a Tadeo, quien seguía aferrado a su madre. «Este pequeño especialmente, los compradores pagan extra por niños con características únicas. Y un niño que habla con fantasmas definitivamente califica como único». Fue entonces cuando la choza comenzó a temblar, ligeramente al principio, pero luego con mayor intensidad. Los objetos en la cocina comenzaron a vibrar, y un viento imposible comenzó a soplar dentro de la habitación cerrada. Don Aurelio miró a su alrededor con nerviosismo creciente. «¿Qué diablos? Llegaron los niños», susurró Tadeo con una sonrisa que no correspondía a su edad. «Están muy enojados con usted». Las manchas de sangre en las paredes comenzaron a extenderse, como si fueran frescas nuevamente. Las mantas volaron por el aire, y una voz infantil, clara como un cristal, llenó la habitación. «Es nuestro turno de jugar con él». Don Aurelio retrocedió hacia la puerta, pero el pestillo se había trabado inexplicablemente. Su máscara de control se desplomó por completo mientras el revólver temblaba en sus manos. «Esto no es posible», murmuró, mientras la temperatura de la habitación descendía hasta formar vaho con su respiración. Remedios abrazó a sus 3 hijos, sintiendo que las fuerzas sobrenaturales que habían estado tratando de protegerlos finalmente se habían manifestado en toda su intensidad. La verdadera confrontación apenas estaba comenzando, pero por primera vez desde su llegada a la choza, Remedios sintió que quizás, solo quizás, no estaban completamente solos en esta lucha.
La temperatura en la choza había descendido tanto que el aliento de todos era visible, creando pequeñas nubes de vapor que flotaban en el aire cargado de tensión. Don Aurelio seguía forcejeando con la puerta, pero el pestillo parecía haberse soldado por fuerzas invisibles. «Esto es imposible», gritó, golpeando la madera con el puño libre mientras mantenía el revólver apuntando hacia la familia. Tadeo se separó suavemente de los brazos de su madre y se acercó unos pasos hacia el hombre armado. «Los niños quieren mostrarle algo», dijo con voz serena que contrastaba dramáticamente con el caos que lo rodeaba. «Dicen que es importante que vea lo que realmente pasó. Aléjate de mí, pequeño demonio». Pero mientras don Aurelio gritaba, las paredes de la choza comenzaron a cambiar. Las manchas de sangre se intensificaron, pero ahora se formaban patrones reconocibles, pequeñas huellas de manos, como si niños desesperados hubieran tratado de trepar por las paredes para escapar. Paloma observó con horror y fascinación cómo la habitación parecía transformarse en una proyección del pasado. Podía ver, como sombras translúcidas, las formas de niños pequeños corriendo aterrorizados, mientras una figura corpulenta los perseguía. «Mira lo que hiciste», susurró María Fernanda Ruiz, su voz resonando desde todas partes a la vez. «Mira cómo nos asustaste antes de vendernos». «No, esto no está pasando». Don Aurelio disparó hacia el techo, pero el sonido se perdió en el viento sobrenatural que ahora rugía dentro de la habitación cerrada. Emiliano se dio cuenta de que el ruido del disparo debía haber alertado a todo el valle, pero no llegó ningún eco desde afuera. Era como si la choza existiera en una dimensión separada en ese momento. Remedios extendió sus brazos protectoramente hacia sus hijos, pero se sorprendió al descubrir que no sentía miedo de las manifestaciones sobrenaturales. Al contrario, había una calidez extraña en el aire helado, como si las almas de los niños perdidos estuvieran protegiéndolos en lugar de amenazarlos. «Señora ciega». La voz de Pedro Morales, el nieto de doña Jacinta, resonó con claridad. «Sus ojos no ven, pero su corazón sí. Ayúdenos a mostrarle la verdad. ¿Qué quieren que haga?», preguntó Remedios en voz alta, sorprendiendo a don Aurelio con su aparente comunicación con los espíritus. «Toque el suelo donde estamos enterrados, sienta lo que nosotros sentimos». Remedios se arrodilló y puso las palmas de sus manos sobre el piso de tierra compactada de la choza. Inmediatamente, visiones comenzaron a llenar su mente ciega. Veía niños llorando en un sótano oscuro debajo de la choza, un espacio que no habían descubierto. Los veía siendo separados de sus familias con promesas falsas. Veía a don Aurelio entregándolos a hombres extraños que llegaban en automóviles caros durante la noche. Pero más horriblemente, veía que algunos niños habían tratado de escapar, y cuando lo hacían, «Los mataste cuando intentaron huir», acusó Remedios, levantando la vista hacia don Aurelio con sus ojos blancos que parecían ver directamente a través de su alma. «Los otros se los llevaste, pero a estos 5 los mataste porque se resistieron. Cállese, no sabe nada». Pero las paredes seguían mostrando la verdad. Las sombras proyectaban la escena final, don Aurelio golpeando a los niños que habían intentado escapar, sus pequeños cuerpos cayendo al suelo, la sangre esparciéndose. «Después los enterraste debajo de la choza», continuó Remedios, las visiones volviéndose más claras. «Pero guardaste sus objetos personales como trofeos. Era un accidente», gritó don Aurelio, su compostura completamente perdida. «Se suponía que solo iban a ser transferidos, pero se pusieron difíciles». Emiliano se puso de pie lentamente, comprendiendo que las manifestaciones sobrenaturales habían cambiado el equilibrio de poder en la habitación. «¿Cuántos niños vendiste a lo largo de los años?» «Docenas, y estaba proporcionando un servicio».
Familias que no podían cuidar adecuadamente a sus hijos, conectándolos con gente que tenía recursos. Mentiroso. La voz de Carlos Manuel Torres resonó con indignación. Nos vendiste a hombres malos, hombres que nos lastimaron. La habitación se llenó de una presencia abrumadora. No solo los 5 niños enterrados bajo la choza, sino decenas de almas. Todas las víctimas de don Aurelio a lo largo de décadas. Paloma observó con asombro cómo se materializaban parcialmente niños de diferentes edades, algunos más recientes, otros claramente de años anteriores. Todos rodeaban a don Aurelio, quien ahora temblaba incontrolablemente. «¿Qué quieren de él?», preguntó Paloma a las apariciones. «Justicia», respondieron al unísono, «que confiese, que les diga a nuestras familias dónde estamos». Don Aurelio, acorralado y aterrorizado, comenzó a hablar compulsivamente. «Está bien, los vendí a una red internacional. Tenían compradores en Estados Unidos, Europa. Pagaban muy bien por niños mexicanos. ¿Dónde están ahora los que no mataste?». Demandó Remedios. «No lo sé. Una vez que se los entregaba, perdía contacto. Era más seguro así». Las manifestaciones se intensificaron. Objetos volaron por el aire. Las manchas de sangre se extendieron por todo el techo. Y el viento sobrenatural rugía con la furia de décadas de injusticia. Pero entonces Tadeo se acercó a don Aurelio y puso su pequeña mano sobre el brazo del hombre. «Los niños dicen que ya es suficiente», anunció con serenidad. «Dicen que ahora la justicia debe venir de los vivos, no de los muertos». Inmediatamente los fenómenos sobrenaturales cesaron, la temperatura regresó a la normalidad, las sombras desaparecieron y el pestillo de la puerta se destrabó con un clic audible. Don Aurelio, agotado por el terror, se desplomó en el suelo, el revólver cayendo de sus manos temblorosas. «Emiliano», dijo Remedios con autoridad, «toma el arma y ve al pueblo, trae a las autoridades y a doña Jacinta. Es hora de que las familias sepan la verdad». Pero mientras Emiliano se dirigía hacia la puerta, don Aurelio intentó un último acto desesperado. Con fuerzas que parecían imposibles para su estado, se abalanzó hacia Tadeo, claramente intentando tomar al niño como rehén. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, una fuerza invisible lo golpeó, enviándolo contra la pared con tal violencia que perdió el conocimiento inmediatamente. «Gracias», murmuró Remedios hacia el aire, sabiendo que los niños perdidos habían intercedido una última vez. Tadeo sonrió y miró hacia la esquina donde las manchas de sangre finalmente comenzaban a desvanecerse. «De nada, señora», respondieron las voces infantiles, ahora llenas de paz. «Cuide a sus hijos. Son muy valientes, como nosotros quisimos ser». Y por primera vez en 20 años, las almas de los niños perdidos comenzaron su viaje hacia el descanso eterno. Sabiendo que finalmente había llegado la justicia que tanto habían esperado, las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de actividad que transformaría para siempre la tranquila vida del pueblo de San Cristóbal Montaña. Emiliano había corrido por el sendero serpenteante como si le fuera la vida en ello, llegando al pueblo gritando que necesitaba a las autoridades inmediatamente. Doña Jacinta fue la primera en responder a su llamado desesperado. Al escuchar que don Aurelio había confesado los crímenes, la mujer mayor se desplomó en una silla, sus manos temblando mientras se llevaba una mano al corazón. «Pedro, mi Pedrito, ¿finalmente sabremos qué le pasó?». «Sí, doña Jacinta, está enterrado debajo de la choza, junto con los otros 4 niños». Don Aurelio confesó todo. El presidente municipal, alertado por el alboroto, llegó acompañado por los 2 policías que constituían toda la fuerza de seguridad del pueblo. Aunque inicialmente mostraron escepticismo ante la historia de Emiliano, la mención de don Aurelio, un hombre que había sido respetado y temido en igual medida, los convenció de que al menos debían investigar.
Cuando la pequeña comitiva llegó a la choza, encontraron a don Aurelio inconsciente en el suelo, con Remedios, Paloma y Tadeo vigilándolo desde una distancia segura. Las manchas de sangre en las paredes, que habían estado ocultas durante años, ahora eran claramente visibles. «¡Dios santo!», murmuró el presidente municipal. «¿Cuánto tiempo llevan así estas marcas?» «20 años», respondió Remedios con voz firme. «Desde que desaparecieron los primeros niños, cuando don Aurelio recuperó la conciencia encontrándose rodeado por autoridades y vecinos del pueblo, su actitud arrogante había desaparecido completamente. En su lugar quedaba solo un hombre mayor y asustado que parecía haber envejecido décadas en unas pocas horas. «Aurelio Mendoza», declaró el presidente municipal, «está usted arrestado bajo sospecha de secuestro, tráfico de menores y asesinato. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, pero don Aurelio, quebrado por las experiencias sobrenaturales y el peso de décadas de culpabilidad reprimida, ya no tenía interés en negar nada. Los niños están enterrados debajo de la choza», dijo con voz hueca. «Hay un sótano. La entrada está disimulada bajo las tablas del piso en la esquina noreste». Doña Jacinta se acercó al hombre que había destruido tantas familias, incluyendo la suya. «¿Por qué, Aurelio? ¿Por qué mataste a mi nieto?» «No era supuesto que muriera», respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ninguno de ellos debía morir». Pero Pedro reconoció a uno de los compradores. Un hombre que había visitado el pueblo antes comenzó a gritar que lo conocía, que iba a decirle a su abuela. Don Aurelio se cubrió el rostro con las manos. «Entré en pánico. Lo golpeé para que se callara, pero golpeé muy fuerte cuando vi que no se movía. Ya era muy tarde. Y los otros 4 fueron testigos. No podía dejarlos vivir después de lo que habían visto». El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sollozos de doña Jacinta, que finalmente tenía las respuestas que había buscado durante 2 décadas. La excavación del sótano oculto comenzó esa misma tarde. Las autoridades estatales llegaron con equipo especializado después de que el presidente municipal reportara los hallazgos. Lo que encontraron confirmó los peores temores de todos. Los restos de los 5 niños estaban enterrados exactamente donde don Aurelio había indicado, junto con objetos personales que sus familias reconocieron inmediatamente: la medalla de María Fernanda, los zapatos de los gemelos Jiménez, el soldadito de plomo favorito de Carlos Manuel y el pequeño crucifijo de madera que Pedro siempre llevaba consigo. Pero los investigadores también encontraron algo más. Una caja metálica enterrada en una esquina del sótano que contenía documentos detallados sobre la red de tráfico de menores, nombres, fechas, ubicaciones, métodos de transporte y, lo más importante, una lista de más de 50 niños que habían sido transferidos a lo largo de 20 años. «Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos», explicó el detective estatal a las familias reunidas. Don Aurelio era solo un eslabón en una cadena mucho más grande. Con esta información podemos rastrear a otros involucrados y posiblemente encontrar a algunos de los niños desaparecidos que aún están vivos. Una semana después del arresto, se llevó a cabo una ceremonia memorial en la iglesia del pueblo para los 5 niños cuyas vidas habían sido truncadas tan brutalmente. Sus familias, después de 2 décadas de incertidumbre, finalmente podían darles sepultura apropiada. Remedios y sus hijos asistieron a la ceremonia, donde fueron recibidos no como forasteros, sino como héroes que habían traído justicia a su comunidad. «Señora Vázquez», le dijo el sacerdote después del servicio, «creo firmemente que Dios la guió a esa choza por una razón. Sus hijos fueron instrumentos de la justicia divina». «No fuimos nosotros, padre», respondió Remedios con humildad. «Fueron las almas de esos niños las que hicieron todo el trabajo. Nosotros solo estuvimos dispuestos a escuchar». Tadeo,
quien había estado inusualmente callado durante la ceremonia, se acercó a doña Jacinta después del servicio. «Doña Jacinta, Pedro quiere que sepa que la perdona por no poder protegerlo. Dice que usted hizo todo lo que pudo». La mujer mayor abrazó al niño con lágrimas en los ojos. «¿Está en paz ahora?» Tadeo cerró los ojos como si estuviera escuchando algo, y luego sonrió. «Sí, todos están en paz. Dicen que finalmente pueden descansar durante los días siguientes, mientras las investigaciones continuaban y más arrests se realizaban en conexión con la red de tráfico». La familia Vázquez se encontró en una situación inesperada. El pueblo entero se había movilizado para ayudarlos, ofreciendo trabajo a Emiliano, un lugar permanente para vivir y apoyo completo para que Paloma y Tadeo pudieran continuar sus estudios. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Paloma una tarde mientras caminaban por la plaza del pueblo. «Deberíamos quedarnos aquí». Remedios consideró la pregunta cuidadosamente. Habían llegado a San Cristóbal Montaña como refugiados desesperados, pero los eventos de la última semana los habían transformado en miembros respetados de la comunidad. «Creo que este lugar necesita sanación», respondió finalmente. «Y tal vez nosotros también. Podríamos ayudarnos mutuamente a sanar esa noche en su nueva casa, donada por una familia agradecida del pueblo». Tadeo se acercó a su madre antes de dormir. «Mamá, los niños me dijeron algo más antes de irse». «¿Qué te dijeron, pequeño?» «Que hay más lugares como la choza, más niños que necesitan ayuda para encontrar justicia». Remedios abrazó a su hijo menor, comprendiendo que quizás su experiencia en la choza manchada había sido solo el comienzo de algo más grande. «Si es así, pequeño, entonces estaremos listos cuando nos necesiten», porque había aprendido que a veces los ojos ciegos pueden ver las verdades más importantes y que el amor de una madre es la fuerza más poderosa contra cualquier mal, sin importar cuán oscuro o antiguo sea. Y en las montañas de Oaxaca, donde las almas encontradas habían enseñado que la justicia nunca llega demasiado tarde, la familia Vázquez comenzó su nueva vida sabiendo que habían sido elegidos para algo especial: ser la voz de aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. Los meses que siguieron al arresto de don Aurelio trajeron cambios profundos no solo para la familia Vázquez, sino para toda la región. Las investigaciones federales habían destapado una red de tráfico de menores que operaba a lo largo de varios estados, con ramificaciones que llegaban hasta Estados Unidos y Europa. Remedios se había convertido en una figura respetada en el pueblo, no solo por su papel en la resolución del caso, sino por su sabiduría natural y su capacidad para ofrecer consejo a familias que también habían perdido hijos en circunstancias misteriosas. Una mañana de diciembre, mientras se preparaba para el Día de la Virgen de Guadalupe, recibió una visita que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. «Señora Vázquez», anunció doña Jacinta desde la puerta, «hay alguien que quiere conocerla». Una mujer joven, de aproximadamente 30 años, entró acompañada por un hombre en traje formal. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero había determinación en su postura. «Mi nombre es Carmen Ruiz», se presentó. «Soy la hermana mayor de María Fernanda». Remedios se levantó inmediatamente y se acercó a la mujer. «María Fernanda, la niña de la medalla religiosa». «Sí, he venido desde Ciudad de México tan pronto como me enteré de que habían encontrado a mi hermana». Carmen tomó las manos de Remedios entre las suyas. «Quería agradecerle personalmente. Después de 20 años, finalmente pudimos darle sepultura digna a María Fernanda». El hombre que la acompañaba se presentó como agente federal especializado en tráfico de menores. «Señora Vázquez, su testimonio y el de sus hijos ha sido crucial para nuestras investigaciones. Hemos logrado arrestar a 12 miembros de la red y hemos rescatado a 6 niños que aún estaban cautivos en diferentes ubicaciones». «¿6 niños?», preguntó Remedios con esperanza.
6 que sabemos han sobrevivido, pero gracias a los documentos que encontramos en la choza, tenemos pistas sobre muchos otros. El problema es que necesitamos más testimonios, más evidencia para continuar rastreando a las víctimas. Carmen Ruiz se inclinó hacia adelante. Señora Remedios, hemos estado en contacto con otras familias afectadas, familias de niños que desaparecieron en circunstancias similares en diferentes partes del país. Todas tienen historias parecidas, un benefactor aparentemente generoso que les ofreció refugio temporal en propiedades aisladas. ¿Cuántas familias? Más de 20 que hemos identificado hasta ahora, y creemos que hay muchas más. El agente federal abrió una carpeta y mostró fotografías de diferentes propiedades, cabañas en bosques, casas abandonadas en zonas rurales, ranchos aislados. Todas estas propiedades pertenecían a don Aurelio o a sus asociados. Creemos que operaban una red sistemática, moviendo niños de una ubicación a otra antes de entregarlos a los compradores finales. Paloma, quien había estado escuchando desde la cocina, se acercó al grupo. ¿Quieren que los ayudemos a investigar esos otros lugares? Carmen asintió vigorosamente. Sí, especialmente a Tadeo. Su habilidad para comunicarse con las víctimas podría ser la clave para encontrar más evidencia y posiblemente rescatar a más niños. Remedios frunció el ceño con preocupación maternal. Mi hijo es solo un niño, no quiero exponerlo a más trauma. Entiendo su preocupación, respondió el agente. Pero Tadeo parece tener un don especial. Las manifestaciones sobrenaturales que describieron en sus testimonios son consistentes con reportes de otras familias. Algunos de estos lugares parecen estar habitados por las almas de víctimas que nunca encontraron justicia. Tadeo, quien había estado jugando en el patio, entró a la casa en ese momento preciso. «Mamá, los niños nuevos quieren hablar contigo», anunció con naturalidad. Todos se voltearon hacia él con sorpresa. «¿Qué niños nuevos, pequeño?» Los que vinieron con la señora Carmen me dicen que conocieron a María Fernanda y que hay más niños esperando ser encontrados. Carmen se cubrió la boca con las manos, claramente conmovida. ¿Puede preguntarles dónde están los otros? Tadeo cerró los ojos y pareció escuchar atentamente. Dicen que hay una casa grande cerca de un lago, donde el agua huele mal, y una cabaña en las montañas donde siempre hace frío, y un lugar en el desierto donde hay muchos cactus y huele a flores muertas. El agente federal intercambió una mirada significativa con Carmen. Las descripciones coinciden con 3 propiedades que hemos identificado, pero que aún no hemos podido investigar completamente. Emiliano, quien había llegado del trabajo en la carpintería del pueblo, se unió a la conversación. Si pueden ayudar a más familias, como nos ayudaron a nosotros, creo que deberíamos hacerlo. Pero será peligroso, advirtió el agente. Si hay más miembros de la red que aún no hemos capturado, podrían intentar silenciar a testigos importantes. Remedios tomó la mano de Tadeo y reflexionó cuidadosamente sobre la propuesta. Su instinto maternal quería proteger a su familia de más peligros, pero también comprendía que tenían la oportunidad única de ayudar a otras familias devastadas. Habría protección policial completa, un equipo especializado los acompañaría en todo momento y solo investigarían las propiedades que parezcan seguras. ¿Y qué pasa con la escuela de los niños? No quiero que se atrasen en sus estudios. Carmen sonrió por primera vez desde su llegada. Si aceptan ayudarnos, el gobierno federal proporcionaría tutores privados para que los niños no pierdan tiempo académico. Además, habría una compensación económica significativa por su colaboración. Esa noche, después de que los visitantes se retiraran, la familia Vázquez se reunió para discutir la propuesta. Cada uno expresó sus opiniones y preocupaciones. «Yo creo que deberíamos hacerlo», dijo Paloma.
Si podemos evitar que otros niños sufran lo que sufrieron María Fernanda y los otros, vale la pena el riesgo. Estaríamos ayudando a familias como nosotros éramos hace unos meses, agregó Emiliano. Familias desesperadas que no tienen a dónde recurrir. Tadeo, sentado en el regazo de su madre, había estado inusualmente callado. «¿Qué opinas, pequeño?», le preguntó Remedios. «Los niños me dicen que si no los ayudamos, van a seguir perdidos para siempre, como estuvieron perdidos María Fernanda y sus amigos durante 20 años». Remedios abrazó a su hijo menor, tomando su decisión final. «Está bien, ayudaremos, pero con condiciones. Si en algún momento siento que están en peligro, nos retiramos inmediatamente. La seguridad de mi familia es lo primero». 3 días después, partieron hacia su primera investigación. Una casa abandonada cerca del lago de Pátzcuaro, donde 3 niños habían desaparecido 5 años antes. Viajaron en una camioneta blindada, acompañados por un equipo de agentes federales y especialistas en criminalística, mientras se alejaban de San Cristóbal Montaña. Tadeo miró por la ventana trasera hacia las montañas que habían sido su hogar durante los últimos meses. «Adiós, amigos», susurró, dirigiéndose aparentemente a las almas que habían encontrado paz. Remedios, aunque no podía ver el paisaje, sintió una calidez familiar en el aire. Sabía que las almas de los niños liberados los acompañarían en espíritu, guiándolos hacia otras víctimas que esperaban justicia. Su viaje como familia había comenzado con una búsqueda desesperada de refugio, pero ahora se había transformado en una misión de esperanza para familias que habían perdido a sus seres más queridos. Y en algún lugar del valle, donde la choza manchada de sangre había sido demolida y reemplazada por un memorial a las víctimas del tráfico de menores, 5 pequeñas almas finalmente descansaban en paz, sabiendo que su sacrificio había iluminado el camino hacia la justicia para muchos otros. El Día de los Muertos de ese año tenía un significado especial para toda la región de San Cristóbal Montaña. Las investigaciones federales habían dado frutos extraordinarios. Además de los 6 niños rescatados inicialmente, otros 14 habían sido encontrados vivos en diferentes ubicaciones. Algunos, después de años de cautiverio, la familia Vázquez había participado en la investigación de 8 propiedades diferentes a lo largo de 6 meses. Y en cada una, Tadeo había logrado comunicarse con las almas de víctimas que guiaron a los investigadores hacia evidencia crucial. Su don especial se había convertido en una herramienta invaluable para la justicia. En la plaza principal del pueblo se había erigido un memorial permanente, 5 árboles jóvenes plantados en honor a María Fernanda, Carlos Manuel, Ana, Luis y Pedro. Cada árbol tenía una placa con el nombre del niño y la fecha de su desaparición. Pero más importante aún, incluía una lista de los 20 niños rescatados vivos gracias a las investigaciones que ellos habían inspirado. Remedios, la llamó doña Jacinta esa mañana del 2 de noviembre. ¿Vienes al cementerio con nosotros? La antigua partera se había convertido en una especie de abuela adoptiva para la familia Vázquez. A los 75 años, había encontrado una nueva razón para vivir al ayudar a cuidar a los niños rescatados que regresaban traumatizados a sus familias. Por supuesto, doña Jacinta. Los niños están preparando las flores. En el panteón del pueblo, una sección nueva había sido consagrada especialmente para las víctimas del tráfico de menores. No solo los 5 niños encontrados en la choza, sino también otros cuyos restos habían sido localizados en las propiedades investigadas posteriormente. Familias de todo el país habían viajado para el memorial. Carmen Ruiz había organizado una fundación dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos, financiada parcialmente por las compensaciones legales obtenidas de los bienes confiscados a la red criminal. Señora Remedios,
Se acercó un hombre mayor con lágrimas en los ojos. Soy Joaquín Torres, el padre de Carlos Manuel. Quería agradecerle personalmente. Remedios tomó las manos del hombre. ¿Cómo está su familia? Mejor. Después de tantos años sin saber qué había pasado con nuestro hijo, tener sus restos y saber la verdad nos ha dado una paz que no esperábamos, pero más importante aún, su voz se quebró. Otros padres han recuperado a sus hijos vivos gracias a ustedes. A lo largo del día, escenas similares se repitieron. Padres agradecidos, hermanos que habían crecido sin saber qué había pasado con sus hermanos pequeños, abuelos que finalmente podían cerrar capítulos dolorosos de sus vidas. Pero la sorpresa más grande llegó al atardecer. ¡Mamá!, gritó Paloma desde la entrada del cementerio. «Tienes que ver esto». Una caravana de automóviles se acercaba por el camino polvoroso. Del primer vehículo descendió Carmen Ruiz, pero no venía sola. La acompañaban 20 personas, entre niños, adolescentes y adultos jóvenes. «Familia Vázquez», anunció Carmen con lágrimas de alegría. «Quiero presentarles a los sobrevivientes». Uno por uno se presentaron. Algunos eran niños que habían sido rescatados recientemente y que viajaban con sus familias reunificadas. Otros eran adultos jóvenes que habían sido víctimas décadas antes, pero que finalmente habían sido localizados y liberados de sus captores. «Mi nombre es Ana Patricia», dijo una joven de aproximadamente 25 años. «Fui secuestrada cuando tenía 8 años de una propiedad en Michoacán que pertenecía a la misma red. Gracias a las investigaciones que ustedes iniciaron, me encontraron en Texas hace 3 meses. Yo soy Roberto», se presentó un adolescente de 16 años. «Me llevaron cuando tenía 5. No recordaba ni mi apellido real hasta que me encontraron». Historia tras historia se fue revelando. Cada superviviente representaba a una familia reunida, un misterio resuelto, una injusticia reparada. Tadeo, quien había estado inusualmente callado durante la ceremonia, se acercó a su madre. «Mamá, los niños que están enterrados aquí quieren decirle algo a todos». «¿Qué quieren decir, pequeño?». Tadeo cerró los ojos y sonrió con esa serenidad especial que había desarrollado cuando se comunicaba con las almas. «Dicen que están muy felices, porque su sacrificio sirvió para algo bueno, que no murieron en vano porque ayudaron a salvar a muchos otros niños». Carmen Ruiz se acercó y se arrodilló frente a Tadeo. «¿Puedes preguntarle específicamente a María Fernanda si tiene un mensaje para mí?». Tadeo asintió y permaneció en silencio por varios minutos. «María Fernanda dice que te perdona por no poder protegerla cuando eran niñas. Dice que no era tu culpa, que eras solo una niña también, y que está orgullosa de cómo has ayudado a otros niños como ella». Carmen se desplomó, llorando años de culpabilidad reprimida. Durante 2 décadas había cargado con la creencia de que debería haber protegido mejor a su hermana menor. El agente federal que había coordinado las investigaciones se acercó a Remedios. «Señora Vázquez, quería informarle oficialmente que la red ha sido completamente desmantelada, 43 miembros arrestados, 120 niños rescatados vivos y 78 casos resueltos de niños que habían sido declarados como desaparecidos». Y don Aurelio confesó completamente. Su testimonio fue crucial para localizar a muchas de las víctimas. Está cooperando con las autoridades internacionales para desmantelar redes similares en otros países. Remedios asintió, pero su expresión siguió siendo pensativa. «¿En qué está pensando, mamá?», preguntó Emiliano. «En que esto es solo el comienzo. Si una red así pudo operar durante décadas sin ser detectada, probablemente hay otros lugares donde niños están esperando ser rescatados». El agente confirmó sus sospechas. «Tiene razón. Hemos identificado patrones similares en otros estados. El gobierno federal está considerando crear una unidad especializada dedicada específicamente a estos casos.
y nos gustaría que su familia considerara formar parte del equipo permanente. Esa noche, en su casa del pueblo que ahora se había convertido en su hogar permanente, la familia Vázquez se reunió para considerar esta nueva propuesta. Sería como tener un trabajo ayudando a otras familias, explicó Paloma. Podríamos vivir cómodamente y al mismo tiempo hacer algo importante, pero también significaría viajar constantemente, exposición a situaciones peligrosas, y Tadeo tendría que usar su don de manera regular. Emiliano señaló las dificultades. ¿Es justo pedirle eso a un niño de 9 años? Remedios abrazó a su hijo menor. ¿Qué opinas tú, Tadeo? ¿Es tu decisión? El niño reflexionó cuidadosamente antes de responder. Los niños me dicen que hay muchos otros como ellos esperando ayuda. Dicen que si no los ayudamos, podrían estar perdidos para siempre. Como ellos estuvieron perdidos durante 20 años. Pero es mucha responsabilidad para ti, pequeño. No estoy solo, mamá. Los niños que ayudamos siempre se quedan un poquito conmigo, como que se convierten en mis amigos guardias. Mientras más ayudamos, más protegidos estamos. Una semana después, la familia Vázquez firmó oficialmente como consultores especiales del nuevo Departamento Federal de Investigación de Menores Desaparecidos. Su primera asignación los llevaría a Sonora, donde un patrón similar de desapariciones había sido identificado cerca de la frontera con Estados Unidos. El día de su partida, todo el pueblo se reunió para despedirlos. Ya no eran los refugiados desesperados que habían llegado meses antes, sino héroes locales que llevaban consigo las esperanzas de cientos de familias. Doña Jacinta les entregó una imagen nueva de la Virgen de Guadalupe para que los proteja en su misión, dijo, y para que recuerden que siempre tendrán un hogar aquí. Mientras el vehículo oficial se alejaba del pueblo, Tadeo miró hacia atrás una última vez, aunque los demás no podían verlas. Él podía percibir las figuras translúcidas de 5 niños parados junto al memorial, saludándolos con pequeñas manos que brillaban con una luz suave. María Fernanda, Carlos Manuel, Ana, Luis y Pedro habían cumplido su propósito. Su sacrificio había iluminado un camino hacia la justicia que salvaría a cientos de otros niños, y ahora, en espíritu, acompañarían a la familia Vázquez en su misión de asegurar que ningún otro niño tuviera que sufrir como ellos habían sufrido. Remedios, aunque no podía ver las manifestaciones, sintió una calidez familiar en el aire y supo que no viajaban solos. Nunca más estarían solos. Su historia había comenzado con una madre ciega buscando refugio para sus hijos. Se había convertido en una cruzada nacional contra una de las injusticias más terribles que pueden existir, el robo de la inocencia infantil, y mientras se dirigían hacia su próxima misión, Remedios ofreció una oración silenciosa de gratitud. Había perdido la vista, pero había encontrado un propósito. Sus hijos habían perdido su hogar original, pero habían ganado la oportunidad de devolver hogares a cientos de familias en las montañas de Oaxaca, donde todo había comenzado. El viento nocturno susurraba entre los pinos, llevando consigo las bendiciones de las almas liberadas y la promesa de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. 2 años después de los eventos que habían transformado sus vidas, la familia Vázquez se había convertido en una leyenda viviente en los círculos de aplicación de la ley. Habían participado en la investigación de 37 casos, resultando en el rescate de 213 menores y el arresto de más de 100 criminales involucrados en diversas redes de tráfico. Tadeo, ahora de 11 años, había desarrollado sus habilidades hasta convertirse en lo que los especialistas llamaban discretamente un consultor sensorial especial. Su capacidad para comunicarse con las víctimas fallecidas había evolucionado,
permitiéndole no solo recibir información, sino también proporcionar consuelo a las almas perdidas. En esta fría mañana de febrero, estaban de regreso en San Cristóbal Montaña por primera vez en 8 meses, visitando el pueblo que se había convertido en su base espiritual, aunque su trabajo los llevara por todo el país. Familia Vázquez, gritó doña Jacinta desde su puerta, ahora caminando con bastón, pero con la misma energía de siempre. Bienvenidos a casa. La transformación del pueblo era notable. Lo que antes era una comunidad pequeña y olvidada se había convertido en el centro de la Fundación María Fernanda. La organización que Carmen Ruiz había creado para apoyar a familias de menores desaparecidos, había un centro de rehabilitación para niños rescatados, oficinas de investigación y un albergue temporal para familias que viajaban desde lugares remotos buscando ayuda. «¿Cómo van las cosas por aquí, doña Jacinta?», preguntó Remedios, mientras se instalaban en la casa que el pueblo había comprado para ellos. «Muy bien. El mes pasado recibimos a 2 familias de Guatemala cuyos hijos fueron encontrados vivos gracias a las investigaciones que ustedes iniciaron. Y la semana que viene llega una delegación de Colombia para estudiar nuestros métodos. Emiliano, ahora de 18 años y estudiando criminología a distancia, revisaba los nuevos casos que habían llegado durante su ausencia. «Mamá, hay algo interesante aquí». 3 casos diferentes de familias que reportan fenómenos sobrenaturales similares a los que vivimos en la choza original. ¿Dónde? Uno en Chiapas, otro en Veracruz y uno más en Baja California. Todos involucran propiedades aisladas donde niños han desaparecido y todas las familias reportan haber visto o escuchado niños fantasmas. Paloma, quien a los 16 años se había convertido en una experta en entrevistar a familias afectadas, estudió los reportes. Los patrones son muy similares, benefactores aparentemente generosos que ofrecen refugio temporal, propiedades aisladas con historial de desapariciones y manifestaciones sobrenaturales que sugieren que las víctimas están tratando de comunicarse. Carmen Ruiz llegó esa tarde desde Ciudad de México, trayendo consigo noticias importantes. El Congreso aprobó la ley María Fernanda, anunció con emoción. Creará unidades especializadas en cada estado, aumentará las penas por tráfico de menores y establecerá un fondo permanente para familias afectadas. ¿Y las investigaciones internacionales?, preguntó Remedios. «Extraordinarias. La información que encontramos en México ha ayudado a desmantelar redes en 12 países. El FBI nos invitó a presentar nuestros métodos en una conferencia internacional el próximo mes, pero la noticia más importante llegó al final de la conversación. Remedios, quería consultarte sobre algo delicado. Hemos recibido solicitudes de familias en España, Italia y Francia, casos que sugieren que podrían involucrar las mismas técnicas que hemos visto aquí. ¿Estarían dispuestos a considerar una misión internacional? Esa noche, la familia se reunió para discutir la propuesta. Sus vidas habían cambiado radicalmente desde aquellos días desesperados cuando llegaron a la choza buscando refugio. «¿Qué opinas, Tadeo?», preguntó Remedios. «¿Te sientes preparado para ayudar a niños en otros países?» Tadeo había estado inusualmente pensativo durante toda la tarde. «Los niños me dicen cosas diferentes ahora, mamá. Antes solo eran los que estaban en los lugares que visitábamos. Ahora escucho voces de niños de muchos lugares diferentes, hablando en idiomas que no entiendo. ¿Te asusta eso?» «No me asusta, pero me pone triste. Significa que el problema es muy grande, más grande de lo que pensábamos». Emiliano se acercó a su hermano menor. «¿Crees que podríamos ayudarlos, aunque hablen idiomas diferentes?» «El dolor suena igual en todos los idiomas», respondió Tadeo con una sabiduría que sorprendía constantemente a su familia. «Y el amor también». 3 meses después, estaban en un avión con destino a Barcelona, España, su primera investigación internacional.
Los llevaría a una masía abandonada en los Pirineos, donde habían desaparecido 6 niños inmigrantes durante la última década. Mientras el avión sobrevolaba el Atlántico, Tadeo miró por la ventana hacia las nubes. «¿Puedes ver algo especial allá afuera?», le preguntó Paloma. «Sí, hay niños volando junto al avión, niños de muchos países diferentes. Nos están siguiendo para asegurarse de que lleguemos bien». Remedios tomó la mano de su hijo menor, maravillándose de cómo un niño que había crecido en pobreza y desesperación se había convertido en un faro de esperanza para familias alrededor del mundo. Su historia había comenzado con una madre ciega que aceptó una choza aislada porque no tenía otras opciones. Se había convertido en una cruzada internacional que había salvado cientos de vidas y dado justicia a víctimas que habían estado esperando durante décadas. Pero más importante aún, había demostrado que el amor maternal, cuando se combina con el valor de enfrentar la verdad, puede ser la fuerza más poderosa contra el mal, sin importar cuán organizado o antiguo sea. Mientras el avión volaba hacia su nuevo destino, 5 pequeñas almas que habían encontrado paz en las montañas de Oaxaca sonreían desde su descanso eterno, sabiendo que su sacrificio continuaba generando ondas de justicia que se extendían alrededor del mundo. María Fernanda, Carlos Manuel, Ana, Luis y Pedro habían muerto como víctimas, pero habían renacido como ángeles guardianes de todos los niños perdidos, guiando a una familia especial en su misión de asegurar que ningún otro niño tuviera que enfrentar la oscuridad solo. Y en algún lugar sobre el océano, rodeados por almas protectoras invisibles, la familia Vázquez continuaba su viaje hacia la próxima oportunidad de transformar dolor en esperanza, pérdida en recuperación y oscuridad en luz. La choza manchada de sangre había sido demolida hacía mucho tiempo, pero su legado vivía en cada niño rescatado, en cada familia reunida y en cada alma perdida que finalmente encontraba el camino a casa.